And here's Jacob. Aquí está nuestro orador, Jacob. Buenos días. Shabbat Shalom. Está hablando en griego. Bienvenido a todos y toda mi familia aquí. Voy a tomar un poquito de agua, me disculpan. Y integridad es el título de este mensaje, porque lo que voy a presentar, voy a tratar de no ser muy largo, pero abajo de ahí puede ver de números. Dios no es un hombre que debes de mentir o alguien que se debe arrepentir, y lo que él ha dicho no lo ha hecho, y lo que él ha dicho no lo ha hecho bueno. Números 23:10, la versión internacional. Dios nunca miente, recuérdense de eso. ¿Quién es ese hombre tan guapo que está ahí en la pantalla? No, no soy yo. Solo que me da envidia su bigote. Capitán Alfred Dreyfus, de 1806. Alfred Dreyfus fue promovido capitán en la Armada Francesa. Estuvo falsamente acusado de espionaje y estuvo en prisión por años él solo en un lugar muy feo. Él es el enfoque de este famoso artículo llamado Yacouz de un gobierno francés, y es la primera víctima que es referido al Shoah, porque él era judío en la Fuerza Armada, y en la Fuerza Armada francesa de ese tiempo había una monarquía y no le gustaba la manera que él hablaba y que lo promovieron y todo eso. En este tiempo en Francia y en toda Europa había un sentimiento que estaba creciendo en contra del pueblo judío en Europa. Eso nunca había pasado antes allá en Francia, pero es importante saber de que tome estas cosas en cuenta, porque vamos a regresar a esto. La siguiente pantalla. Cuando yo era un niño, siempre escuché que la integridad es hacer lo que es bueno aun cuando nadie está viendo, y hacer siempre lo correcto, no importa que. Cuando estaba en la academia de policía y mis entrenadores me estaban diciendo una historia que ayuda a ilustrar esta idea de integridad. Esto es formidable, pero ¿qué realmente significa y cuál es el propósito? Así que pueden ver ahí las fotos cuando estaba en la academia de policía, y al lado derecho también cuando me estaban arrestando. Era una broma que me estaban haciendo, pero bueno. Mi capitán me dijo, mi profesor, tengo una mesa, imagínate una mesa que está a un lado tuyo. Si yo pongo 5 libros en la mesa, se van a quedar los libros ahí. La función de la mesa tiene 4 patas, ¿verdad? Una superficie plana. Y el propósito de la mesa es sostener cosas, para nosotros no estarlas sosteniendo. Las cosas se ponen en la mesa. Pero si yo pongo 500 libros en esa mesa, ¿se van a quedar ahí?
Quizás, sí, todos los reclutas estaban ahí. Eso era el maestro del policía. Pero ¿qué tal si pongo cosas más pesadas? Como una persona. ¿Y qué tal si pongo todos los oficiales, a todos aquí, sus familias en la mesa? ¿Se quedará ahí la mesa? ¿Alguien piensa que la mesa va a estar ahí bien parada con todo este peso? Oh, bueno, váyase al siguiente. La integridad es la habilidad de estar en medio de una intensa presión y peso y continuar llenando el propósito sin quebrarse. Y si la mesa se quiebra y vamos a confiar que va a llevar cosas otra vez encima, otra vez. A veces la mesa se quiebra, las patas se quiebran. A veces usted puede redimir una mesa, puede arreglarla, la puede poner de regreso otra vez con sus patas. No puede ser redimido, pero hasta ese día no hay manera que lo podemos confiar y llevar el peso. Puede salir una relación con su vida, tal vez, y la mía. Vamos al siguiente pantalla para los que están viendo. Así que usted debe estar pensando, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con todo? Ok, vámonos a Éxodo 33. En el principio dice, el Señor dijo a Moisés, vete de aquí, sal de aquí, y toda la gente que has traído de la gente de Egipto. Y Dios le dijo, le pone toda la culpabilidad a Moisés por habérselos traído. En la Pascua yo los traje de Egipto con mi mano, con los milagros, yo te saqué. Pero cuando están en problemas, es el pueblo de Moisés. Salte de aquí y toda la gente que has sacado de la tierra de Egipto, diciéndole a tus descendientes que se las voy a dar. Siguiente pantalla. Recordamos que antes de esta junta que Dios tuvo con Moisés, Dios los trajo de Egipto, pero Moisés los guió, pero fue Dios. Los rescató de la esclavitud y enseñó su poder y comprobó que Él era Dios, y aún así ellos se alejaron y rindieron culto a otros dioses. El Señor les dijo, síganme. Y Él les comprobó su poder por medio de muchos milagros y un gran poder. El pilar de fuego y la pilar de humo. Yo no sé si yo hubiera visto eso con mis ojos, yo no sé. Pero, ¿qué han experimentado ustedes similar a esto cuando alguien los ha traicionado, cuando les haya dado tanto y los han traicionado? Cuando usted ha sido el que ha traicionado, y si usted dice nunca, regrese porque hay muchas cosas más que aprender. A pesar de todo esto, Dios dice, salgan de aquí a la tierra que yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuérdense de Dayenu de la Pascua. Es una de mis ideas favoritas. Que todo lo que Él hizo, que si Él paró ahí hubiera sido suficiente. Y en la misma manera, a pesar de este incidente del becerro, Dios dice, salte de aquí, a pesar de esto, no puedo ir contigo porque te voy a consumir. Mi presencia es demasiado grande, pero salte de aquí y marcha a la tierra que le juré a tus padres. Dios tiene la integridad más alta, a pesar de que Él ha sido traicionado realísticamente, pero salido de la captividad del pueblo y salieron de sus opresores y empezaron a quejarse de que Moisés los había abandonado, pero
Aún así el Señor guardó sus promesas que le hizo a sus padres. Y así que Él siempre guarda sus promesas. Ese es el tema. Y Él puede ser confiado bajo el inmenso peso de la adversidad de su propio pueblo. Él mantuvo sus promesas. Él puede ser confiado. La próxima pantalla, por favor. En esta porción, esta semana de escrituras y referencias, Deuteronomio, Isaías y Hebreos, pueden ver que de nuestra primera porción en Deuteronomio, Él te va a bendecir, el Señor nos bendijo, y la tierra y el nuevo grano y todo, y el ganado, lo que le juró a los padres. Esa va a ser una señal para ti. Les dice, eso es lo que ustedes obtienen por continuar siguiendo mis estatutos. Si Él sigue, ¿quién te ha guardado en el desierto? ¿Quién te dio agua? ¿Quién te dio maná? Aún Él dice, tus sandalias no se quebraron ni tus pies se hincharon. Nunca fuiste a un podiatrist. O sea, imagínense. Y en Isaías dice que tú sabrás que soy Adonai, los que confían en mí no serán avergonzados cuando ellos confían. Isaías 51:10. Ellos continúan y Él los sigue alimentando el día siguiente y el viernes se juntan 2 veces y comen por 2 días. Y el Señor los sostiene milagrosamente. Ahora lo leen en su propio tiempo. Si escuchan, todo esto es bien bonito. Hay muchas cosas que suenan algo familiar. Paralelamente, lo que está pasando en nuestras vidas en Israel y en el primer siglo, que los discípulos los estaban llamando. Está leyendo Isaías 50, del 1 al 10. Así digo, Adonai, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo los repudié? ¿O quiénes son mis acreedores y a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiado vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Adonai el Señor me dio la lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigan como los sabios. Adonai el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, no me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Adonai el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Lo Adonai, Él me ayudará. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Adonai el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán conmovidas por la polía. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Adonai y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz y confía en el nombre de Adonai? Apóyese en Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. De mi mano vendrá esto. Y luego está hablando de la pantalla otra vez.
que está presentando en Hebreos 11. Si gustan, Hebreos 11. Parece ser que Isaías, porque Dios es fiel, Él sabía que Él es fiel. Tanto que le hicieron al Mesías, vea, lo insultaron tanto. Pero no necesariamente porque Él era fiel, sino porque Dios es fiel y Él lo mantuvo así. Nos movemos aquí a una carta a los judíos mesiánicos de aquel tiempo, del tiempo de Yeshua, Hebreos. Me gusta esta versión, es Hebreos 11, del 8 al 13. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que le había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan a una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, como un hombre que plantea un árbol, pero su descendencia lo hará. Hemos heredado esta disciplina con respecto al Mesías, sabiendo que Dios va a llenar sus promesas, aun si no vivimos para verlas. Amén. Sabemos que la fe es un regalo de Dios por fe, para que nadie se enaltezca, que ha hecho obras, y Él ha prometido, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Eso se trata de la fidelidad, la paciencia, la integridad, que Dios va a llenar, va a cumplir todas sus promesas ante nosotros. Es Dios que es fiel y ha sido, y nosotros lo imitamos a Él. También podemos ser fieles y pacientes y tener integridad. Y si no tenemos integridad, pues aún podemos ser redimidos. Pero quiero cerrar con esto. Casi cerrando. El 30 de agosto 1898 se empezó a ver la inocencia de este sujeto que les puse al principio, de Francia, Capitán Dreyfus. Me pregunto si fue a la sinagoga antes de que lo acusaban y recordaba estas historias, que Dios ha sido fiel a su pueblo, que Él es el que ha llevado sus promesas y que la verdad saldrá a la luz. El 30 de agosto ya viene como una nota para ayudar. El que lo hizo, siempre, el tipo que lo traicionó, admitió, y encontraron sus cartas en alemán. Tenía una relación estrecha con el gobierno alemán y tenía cartas como odiaba a Francia y como odiaba al doctor Dreyfus, al que había sido acusado, ¿se acuerdan? En Francia.
Pero a pesar de eso, me gusta esto. Él se volvió a entrar a la Fuerza Armada Francesa cuando lo vindicaron. Peleó en la Primera Guerra Mundial para Francia. Acuérdense, a él lo habían sacado de la Fuerza Armada, pero él se volvió a enlistar y sirvió a su país por su integridad. Y vivió mucho tiempo para ver todo lo que pasó en Alemania, y su nieta fue una víctima del Shoah. En la fotografía ahí pueden ver que dice, está hablando en francés. Él era un oficial. Y abajo de ahí dice, está hablando en francés. Y está diciendo, en memoria de Madeleine Levy, deportado a Alemania, perdido en Auschwitz a la edad de 25 años. Parece ser que ella no estaba ahí, pero su cuerpo no estaba ahí, es la nieta de él. Pero con todo esto te hace pensar de qué se estaba agarrando él cuando pasaba todo eso. Para ellos, para nosotros, el Señor llena sus promesas, y la última promesa que lo voy a dejar es la resurrección. Aleluya. Aun cuando los tiempos son difíciles o parecen imposibles, nuestro propósito es alabar al King Haolam, que Él es fiel a cumplir todas sus promesas en el Amidad. Baruch atah Adonai Lehayem Mehatim. Bendito eres tú, el que das vida a los muertos. Que no importa lo que haya pasado, no importa qué tan lejos, aún que estemos dormidos y enterrados quizás en 20 años o 30 o 40, aún cuando estemos enterrados, Él nos va a dar la promesa que va a dar vida a los muertos, y cada uno de nosotros va a retornar y se va a parar enfrente de Él. Nosotros, yo no sé qué va a pasar para los demás, pero sé que todos, Él va a dar vida a los muertos, y podemos agarrarnos y ser pacientes y tener integridad y tener fuerza y sufrimiento, ser fuertes para el sufrimiento. Podemos agarrarnos porque aquel que es fiel cumpla sus promesas, porque eventualmente tu vida, aunque la pierdas, va a retornar a ti. Y las madres, nuestros madres de antepasados, nuestros padres antepasados, todos ellos, cuando las cosas se pongan difíciles, quizás ahorita o quizás después, tienes que saber que puedes agarrarte de sus promesas. Amén.